Bastaría pasar, por ejemplo, por lo que antes fue la Feria Internacional, y allá hay un galerón en donde dicen que ese es el Hospital El Salvador. Lo que hicieron fue de tabla roca unas divisiones en la Feria Internacional y dicen que ese es el hospital más cool de Latinoamérica. Lo cierto es que hay mucha plata invertida ahí que no se ha explicado. En ese galerón, como usted lo llama despectivamente, se han salvado cientos de vidas de salvadoreños. Y solo las familias. Y le ha costado millones al país. Aunque fueran 1.000 millones por una vida, vale la pena, doctor. Vamos a construir el país que merecemos, el país que soñamos, para que afuera, cuando nos pregunten de dónde somos, digamos con orgullo que somos de El Salvador. Bien vigilado, no tiene respuesta, está aniquilado. Invirtieron 34 millones. ¿Qué es entonces la galera que está ahí? Es decir, si ya está construido, ya está salvando vidas el hospital, entonces, ¿qué es donde están las galeras enfrente de la ex Feria Internacional? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahora sí viene lo chido. Lo que estamos haciendo en la fase 3, que a pesar que no les guste, se opongan o critiquen, porque al final... Perdóneme, yo no le estoy haciendo una pregunta concreta. ¿Qué es esa galera? Responda, por favor. Nosotros estamos construyendo un anexo al Hospital El Salvador para tener capacidad de atender 1.000 pacientes adicionales a los que ya se están atendiendo en la primera fase, la 1 y la fase 2. Y como dijo el presidente Nayib Bukele, esta va a ser una estructura permanente para nuestro país. Aquí se van a poder atender diferentes patologías, no solo la pandemia de COVID-19, sino que diferentes enfermedades, y el Ministerio de Salud obviamente va a determinar al final el uso de todo este tipo de cosas, pero eso es una estructura permanente. Y yo entiendo, obviamente, que les ha molestado un poco, ¿verdad? Porque ahora las cosas sí están llegando. Molestado, perdón, ¿por qué asume que nos ha molestado? Yo creo que por la forma despectiva en la cual se refiere al Hospital El Salvador, que es una obra para la gente. Lo que pasa es que es una cosa del hospital que usted dice que ya está salvando vidas, y la pregunta es, ¿qué es esa galera que se ve enfrente? Esa es la pregunta. Pero perdón, le estoy preguntando al señor ministro, entonces que nos explique él. Sí, en la tercera fase del hospital. Y gracias a Dios que va a servir para poder atender la salud de los salvadoreños. Ahora ya no va a ser como antes, que lo privado era mejor que lo público. Vamos a revertir esa tendencia que existía para poder beneficiar a unos pocos, como se ha hecho siempre en la historia de nuestro país. Por eso es que estaban en esas condiciones los hospitales. Por eso es que no había capacidad de atención, incluso los hospitales colapsaban. Muchas gracias, ministro. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Este día tenemos la alegría de inaugurar este megacentro de vacunación en la tercera fase del Hospital El Salvador. Por lo que decidimos de que ya no era necesario abrir tan rápido la fase 3, porque nunca se llenó la fase 1 y 2. Lejos de eso empezó a bajar y la ocupación en el Hospital El Salvador ha andado entre el 20 y el 30% de su capacidad total instalada en la fase 1 y 2. Por lo tanto, ya no era necesario correr como estábamos corriendo en la fase 3, porque la fase 1 y 2 podían aguantar perfectamente toda la carga de atención médica que necesitaban los salvadoreños. En ese tiempo ya nadie criticaba de que por qué no habíamos traído una carpa, porque se empezó a ver que las carpas no funcionaban en la mayoría de países, ya que no brindaban las condiciones mínimas para nuestros trabajadores de la salud, para nuestros médicos, para nuestras enfermeras. Y además, cuando llovía, se inundaba, tenían que sacar a los pacientes, vinieron 4 huracanes, y pues eso afectó los hospitales carpa que se tuvieron que cerrar en muchos países. Gracias a Dios no los escuchamos en ese tiempo, y gracias a Dios tuvimos un hospital digno, que no le pasó nada, que tuvimos a nuestros pacientes con la mejor atención médica posible, que incluso médicos de otros países, incluso del primer mundo, como de España, por ejemplo, dijeron de que era lo mejor que habían visto y que ellos quisieran tener algo así en España para atender a los pacientes de COVID-19. En ese tiempo se nos decía que ¿dónde estaba el plan? Se criticaba desde la oposición de que no teníamos un plan por escrito, y por supuesto que tenemos miles de páginas por escrito, pero ellos querían un plan rígido, como que si de alguna manera alguien iba a saber cómo iba a ser la pandemia, cómo iba
a durar, cómo iban a ser los picos, cuántas olas iban a haber, cómo se iba a contagiar la gente, cuáles eran los medicamentos que iban a salir, cuándo iba a salir la vacuna, lo cual era imposible de saber. Incluso si ustedes recuerdan, hace meses se decía que la vacuna iba a tardar al menos 2 años en salir y de repente salió a finales del año 2020. Todo esto fue saliendo en el camino y por lo tanto un plan rígido como lo que pedía la oposición hubiera sido destructivo para nuestro país y hubiera sido un gran daño en la salud de nuestra gente. Gracias a Dios, en lugar de tener un plan rígido como se nos pedía, no los escuchamos otra vez y tuvimos más bien una actuación flexible, una actuación dinámica como en la pandemia y una actuación que se adapta a los cambios y a las necesidades del momento. Sin embargo, El Salvador ha sido capaz de conseguir vacunas. Hoy por hoy tenemos el mayor número de vacunas en la región, no solo a nivel per cápita, sino a nivel total. Tenemos más de 1.200.000 vacunas y en los próximos días van a venir más. Esperamos cerrar dentro de un mes con más de 2 millones de vacunas, de las cuales ya hemos puesto más de 250.000 de vacunas. Esto está muy por encima per cápita de cualquier país de la región y en total tenemos más, incluso en cantidad total de vacunas que cualquier otro país de la región. Cada día estamos vacunando 20.000 personas, pero con este nuevo centro de vacunación esperamos vacunar 30.000 personas diarias. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Bien, no tengo ninguna reacción adversa. Me agradecida con el presidente Nayib Bukele porque está haciendo mucho por el pueblo. Que Dios lo bendiga y le dé mucha vida para que pueda ayudarse a nuestro pueblo. Muchas gracias, Nayib. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. In this carousel of life we going round and round, and you gotta be ready for the get up or the get down. It might slip you up, it might fill your cup, it can give it all or take it all.